Listo, entonces, ¿quién más opina sobre los tributos? Profesor, Señor. los tributos son clasificados como el género y Ajá. digamos que ya los impuestos, tasas y contribuciones hacen referencia a la especie. Ajá. Los tributos son básicamente una de las formas en que el Estado recauda el dinero para poder invertir y poder cumplir con sus fines. Ok, listo, Harold, muy bien. Hay otra definición que escuché que viene en el libro, Sí, que dice que es un ingreso a un ente público con fundamento en una norma jurídica y que sirve para contribuir para los gastos del Estado. ajá, ok, listo. Bueno, entonces, dice, concepto de tributo es una herramienta fundamental para el Estado y para la política fiscal. Nunca se les olvide eso, ¿ya? A ver, una de las herramientas fundamentales para el gobierno, ¿ya? Cualquier gobierno, con el fin de que primero, o sea, cuando uno habla de inversiones públicas, uno tiene que hacer referencia a un plan de desarrollo, ya un plan nacional de desarrollo. Yo siempre voy desde allá, porque cuando dicen, no, sí, las inversiones públicas, pero ¿qué son las inversiones públicas? ¿Cómo funciona eso? Entonces, acuérdense que a lo mismo que yo hablé de la hacienda pública, yo creo que ustedes lo dije, cuando hablamos de los recursos públicos, tanto de hacienda pública como de derecho tributario, aquí confluyen varias ramas, varias ciencias humanas del conocimiento. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Varias ciencias intervienen en todo esto de la hacienda pública y el derecho tributario. ¿Cuáles son? Yo soy muy repetitivo en eso. A ver, Harold, ¿de pronto acuerda? Derecho, Derecho el derecho, la administrativo. política y la economía. Eso. ¿Quién dijo eso? Angie, muy Yo, bien, profe. Angie, está pila, Angie. Exactamente, o sea, cuando nosotros hablamos de recursos públicos, cuando hablamos de derecho tributario, cuando hablamos de hacienda pública, o sea, tocamos estos conceptos, pero a la luz de ¿qué? A la luz de un tema económico en primer lugar, de un tema político en segundo lugar y de un tema jurídico de derecho. ¿Por qué político? ¿Por qué creen que político? ¿Por qué hablo de política en esto? ¿Por qué creen? Ajá. ¿Por qué? Ajá, exactamente. A ver, este es el instrumento por excelencia, aparte de recaudar tributos y de recursos públicos, ¿para qué? Para hacer la inversión posterior, ¿ya? Entonces, el alcalde, el gobernador, el presidente, ¿ya? Que quiere financiar su programa de gobierno, ¿ya? ¿Qué hace? En el plan de desarrollo dice, vea, yo quiero hacer esto, construir 1000 colegios, 1000 hospitales, carreteras, ¿ya? Ayudar a la gente pobre, tantas cosas. Pero, y bueno, ¿y dónde va a salir la plata para subvencionar todo eso? ¿De dónde va a salir el presupuesto? ¿Ya? Entonces dice, entonces esto me va a costar 1000 millones, esto otro me va a costar 2000 millones, que para esto voy a tener que pedir prestado al Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo en Buenaventura, aquí mi estimado amigo, que dicen, vea, necesitamos un acueducto, ejemplo, ¿no? Necesitamos tantas cosas. Entonces, ¿qué necesita? ¿Ya? Pedir prestado a veces a banca multilateral, bueno, etcétera. Entonces, siempre se hace un presupuesto. Por ejemplo, mi clase ayer con los de Hacienda Pública fue presupuesto, ¿ya? Entonces uno toca sobre el presupuesto general de la nación, que fue precisamente lo que ahorita se está aprobando en el Congreso, ¿ya? Y que tiene que ver con esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora sí vamos al tributo. El tributo es la herramienta fundamental y esencial, ¿ya? Que tienen o que dispone el Estado, ¿para qué? Para hacer las inversiones públicas, pero las inversiones públicas que están programadas ¿en dónde? En los planes de desarrollo, ¿ya? No es que se le inventó el presidente un momento para otro y dijo, no, invertamos en esto y vamos a incrementar el porcentaje del IVA o lo vamos a ampliar a más productos de la canasta familiar. No, eso no es así, ¿ya? Entonces, hay un plan de desarrollo que es ¿a cuánto tiempo? A 4 años, ¿cierto? Pero también que hay unas leyes presupuestales, que las leyes presupuestales son ¿a cuánto?
A un año, ajá, son anuales, ¿ya? Que esas leyes presupuestales van en concordancia con ¿qué? Con el plan de desarrollo, ¿no? Entonces, en ese presupuesto hay un un presupuesto financiero, un presupuesto de inversiones, ¿ya? Entonces, en ese presupuesto, entonces, por ejemplo, ahorita van a decir es que necesitamos cobrar un poco más de los tributos, ¿ya? Ampliar la base tributaria, ¿ya? Cobrar más impuestos, por ejemplo, ¿ya? ¿Para qué? Pues para que, entre comillas, le entre más dinero a las arcas de la nación y poder pagar todo lo que yo me estoy presupuestando invertir el próximo año. ¿Listo? Entonces, ese es el trasfondo cuando uno habla de ingresos del Estado o para financiar gastos del Estado, perdón, es eso. Ustedes tienen que entenderlo desde esa óptica porque es que así se maneja en el derecho público, ¿ya? Entonces, ¿quién da el visto bueno del proyecto de presupuesto presentado por el gobierno? No. El Senado, ¿no? El Senado, no, en general el Congreso de la República, ya es un visto bueno, es una aprobación que hace el Senado, ya el Congreso de la República. Dice, listo, usted se va a gastar esto y va a invertir en esto el próximo año, ya, y de eso usted no puede salir. Y usted dice, usted va a endeudarse también, no se puede endeudar de más de lo que usted me está diciendo que se va a endeudar, ya, por temas de qué, de estabilidad fiscal, de estabilidad económica, ¿listo? Entonces, cuando hablamos del tributo, lo tenemos que entender desde esa óptica, ¿ya? No simplemente que sí, es un impuesto, que es el IVA, que es la declaración a la renta y pare de contar, no. Ya hay que verlo en su integralidad, ¿ya? Entonces, ahora sí volvemos. El concepto del tributo, vuelve y dice, es una herramienta fundamental para el Estado y particularmente para la política fiscal. Hablan de política fiscal, ¿ya? Por eso es que es el tema político importante en este tema, porque en esta pandemia, ¿qué va a hacer entonces el presidente? Va a decir, vea, necesito invertir más recursos. ¿Qué voy a hacer? Me voy a endeudar más. Ahorita, ¿cuándo fue? Creo que la semana pasada en El Tiempo salió sobre la deuda que asumió el gobierno con el Banco Interamericano de Desarrollo. Creo que fueron 6 millones de dólares, si no estoy mal, que pidió de préstamo. Entonces, eso va en el presupuesto para el próximo año, ¿ya? Y eso hace parte de ¿qué? De una política fiscal, porque el gobierno ¿qué tiene que hacer frente a la pandemia? Reactivar la economía, ¿no? Buscar de que no nos dé tan duro el golpe, por así decirlo. ¿Listo? Y eso que hoy salió el dato del DANE. ¿Sí vieron las noticias al mediodía de lo del desempleo en Colombia? O sea, bajó un poquito, pero estábamos en un 20, en un 23% y vamos a un 20% en las grandes capitales. Entonces, pues, imagínense cuántos desempleados hay hoy. Pues eso dice el DANE, ¿no? Ajá. Exactamente. Entonces, bueno, ahí digamos que, bueno, hay temas de política fiscal que merecen toda la crítica del mundo. Y esa es la misión de nosotros, decir, no, si le van a dar realmente un crédito a todas las empresas, ¿ustedes creen que eso los va a reactivar verdaderamente? ¿Va a haber una reactivación económica? Las PYMEs, por ejemplo, las pymes, que son las que en su 80% constituyen el tejido empresarial de Colombia. ¿Ustedes creen que esa política fiscal de préstamo va a ser efectiva? Por supuesto que sí, profe. Yo no creo. ¿Quién dijo que sí? Michelle. A ver, doctora, futura gobernadora del Chocó, a ver. No, sí, a ver, yo se la veo por Profe, pues allá. yo creería que sí, es que hay que dar apoyo a las empresas así, a esas empresas de acá del país, para que generen empleo, para que den más ingresos a ese presupuesto nuestro. Ajá, bueno, es válido, muy válido tu punto de vista. ¿Quién dijo que no? Yo, doctor. A ver, Harold, doctor, a ver, usted, doctorísimo. A ver, pues en mi forma de pensar, creo que el gobierno toma unas medidas equivocadas a pensar que solamente la macroindustria, las grandes industrias o empresas son las únicas que pueden mover la economía. Y a veces siento que tiene una falsa motivación por ese concepto. Porque como usted lo acaba de decir, el 80% de las pymes pues son las que mueven el empleo de este país. Y lo digo con conocimiento de causa porque pues, un primo que tiene una empresa tiene unos serios problemas para poder pagar los contratos de trabajo, ha tenido que sacar gente, y mi padre, por ejemplo, que él trabaja en el turismo,
hace 6 meses no sale y apenas este fin de semana pudo sacar un viaje de buceo. Entonces, usted se imagina lo que se ha tratado estas personas y el resto que también lo trata de hacer, de buscar apoyo o incentivos para tratar de sostener o lograr sostener estos empleos con todo lo que se llama, lo que es los aportes al sistema de salud y de pensión. Por ejemplo, se han perdido 5 millones de trabajos. Eso es lo que dice el DANE, más o menos, que se haya recuperado 1.3 millones de trabajos, pero aún así hay 3.7 millones de puestos de trabajo que están dejando en este momento de pagar ¿cómo es? Al sistema de salud y al sistema pensional. Entonces, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a hacer entonces el gobierno para poder financiar estas mini pymes? ¿Cómo es que yo, si tengo una finca y pido al gobierno un préstamo con créditos blandos, no me lo dan, pero al dueño del ingenio Pichichi o a los cabal del ingenio, como se llama, o los Manuelita, pues de los CEDER, a ellos se les sueltan 5, 6 mil, 7 mil millones de pesos cuando no los necesitan y no están en esas afugias? Entonces, en ese orden de ideas, a veces pienso que el concepto que tiene el actual gobierno no es el adecuado y que sí deberíamos mover o por lo menos presionar, digo yo como ciudadano, de que verdaderamente haya una verdadera política hacia las mini pymes y pymes que al fin y al cabo puedan tener unos créditos blandos o unos periodos de gracia que puedan reactivar verdaderamente la economía, que es la única forma de que circule, que funcione y que estas personas puedan tener capacidad económica para así mismo volver a recuperar la economía, pero dándole 350 millones de dólares a Bianca, pues créame que yo no creo que esa va a ser la solución para mejorar el empleo en el país. Más o menos es mi idea. Gracias, Harold, muy bueno. Ajá. Profe, pero cuéntenos qué dicen los compañeritos. Ya voy, Moni, es que no voy a ver si me alcanza aquí el cable, es que el cable no me alcanza, me encantaría que este cable fuera largo, voy a pedirlo a ver si me da uno más largo, pero bueno. A ver, sí me alcanza aquí el compañero. Vale, yo le agregaría otro ingrediente al componente que mencionaba el compañero Harold, y esto es relacionado con las inequidades que se realizan en cuanto al tema de subsidios. Esto tiene que ver en el punto fáctico de cómo se planean estos subsidios y se fundamentan en sostener el empleo formal. Más allá de esto, encontramos esa falla en que, a pesar de que las empresas tienen ese empleo formal, hay también microempresas y pequeñas pymes de que también poseen otras características de un empleo formal. Ejemplo, una pequeña empresa de transportes, la cual posee una flotilla de camiones pequeñas, pero que dentro de sus características estos pequeños transportadores son afiliados y poseen una flotilla, pongámoslo, 15 a 20 trabajadores. Estas personas están afiliadas a su seguridad social y hacen sus aportes a la pila normalmente, pero no pueden ser incluidos dentro de los auxilios que está estableciendo el Estado en este momento, dentro de lo que está aprobando el Congreso actualmente, que se ha extendido hasta el próximo 1 de noviembre, sencillamente porque esas personas no cuentan con su empresa propia, con una cámara de comercio individual. Entonces, ese empleo formal se está perdiendo de esos beneficios y se está actuando en contraequidad. No hay una igualdad en ese principio y creo que eso debe estudiarse a fondo para poder tener un poco de mejor retribución y una redistribución de los efectivos aportes del Estado. Muy bien. Excelente. Ya voy para allá, espérenme. No sé si me alcanza este cable. No, es que vea, yo les digo una cosa, cuando uno habla de esto, uno dice, no, vamos a ver el concepto del tributo y el tributo se mide en impuestos tácticos, pero eso es que eso va mucho más allá. O sea, pero les digo, o sea, cuando uno vamos a hablar de esto, es que vamos a hablar de una política fiscal en general, porque esto es un tema de pan de cada día. Todos los días usted en la prensa, en las noticias, va a encontrar hablar de tributos, de impuestos, de tasas, que el gobierno decretó un aumento, que en el presupuesto va esto, pero pues con qué finalidad va eso. Esa es la idea, de que también generemos como el debate. ¿Alcanza esto?
Pues que no es tan sencillo hablar cómo es el manejo de los recursos, porque un ejemplo particular es Calzado Rómulo. Ellos, el gobierno los benefició con el subsidio y tengo conocimiento de que a los empleados no les están pagando lo que debería ser. Antes, por el contrario, están despidiendo a muchos trabajadores. Es entendible que pasar por una pandemia no es fácil, porque las cargas pues económicas son muy grandes y las pérdidas económicas también. Entonces, tenemos que tener presente eso, no solamente es el Estado en la manera en cómo otorga esos beneficios, sino también cómo las empresas lo distribuyen a su manera y no hay ningún control. Entonces, por lo menos tienen trabajadores bajo el contrato de obra-labor, sabiendo que eso no es así, porque es una empresa que se dedica a una actividad que no se acaba en cierto periodo, sino que continúa. Entonces maquillan bajo esa figura para no hacerse cargo, pues como debe ser, de los empleados. Entonces ahí uno tendría que ponerse a mirar, porque también ellos fueron beneficiados, pero ese beneficio no se lo están aplicando a los trabajadores como debería ser. Súper, gracias, estimada. Bueno, como pueden ver, o sea, esto es un tema apasionante. Yo cuando hablo con los chicos de Hacienda Pública, yo les digo, aquí ustedes van a ver el derecho en acción, ya que ustedes no van a ver solamente una teoría. ¿Harold va a hablar? Que yo ahí una mano levanta. Sí, doctor, una cosita. A Es ver. que, por ejemplo, yo tengo una idea que siempre me viene rondando hace meses, el cuento del IVA. Es que a veces siento que usted trata de hacer una empresa en este país y usted tiene que cumplir con muchísimos trámites, etcétera. Además, para poder hacer, pues que siquiera le abran una cuenta en un banco es una cosa muy terrible para una empresa que va a arrancar. Entonces, el Estado sí debería comenzar a facilitar esa forma de que esos trámites para crear empresas sean más fáciles y que los tributos que pagan, en este caso el IVA, que a veces se coloca un IVA absurdo del 19% del valor. Mire, mi primo compra tomates y por el hecho de comprar los tomates paga el 19%. Él hace empanadas, comidas, ¿cómo es? Comidas pues rápidas, precocidas. Exacto, precocidas, gracias. Sí, y entonces tiene que pagar un IVA por los insumos y un IVA porque él tiene la manufactura. Entonces dice, pago 2 IVAs. ¿Cómo así? ¿Cómo es posible que tenga esa carga impositiva y cómo puede generar, cuando está pagando ese doble tributo, así pase una parte al cliente que lo paga? Pues hombre, no tiene uno como sentido. Tiene más sentido coger y bajar esa base a un valor, un porcentaje mucho menor, que al fin y al cabo lo que redonda es que la gente va a tener más capacidad adquisitiva porque va a tener más dinero, entre comillas, y al fin y al cabo con el consumo el gobierno va a recaudar esos dineros por otras vías. Entonces lo que piensa uno a veces en macroeconómicamente hablando es que sí falta de verdad sentarse, no sé, los sabios de la economía y buscar una política pública clara en cuanto a cómo vamos a salir de este atolladero, porque esto no vamos a salir mañana ni pasado mañana. Esto, dicen los que saben, puede durar 2 o 3 años, de pronto hasta más. Es lo que quería aportar ahí en un momento. Listo, estimado Harold. Bueno, no, o sea, es fundamental, como les decía, ¿quién más va a hablar? Profe, ¿podría agregar algo? Señor. Alexander, bueno. Dale, Alexander. Quería agregar de pronto hacer un comentario respecto a lo que decía Harold y en cuanto a la recuperación de la economía. Yo creo, y de pronto por experiencias que he visto por otros países, podemos tocar el tema de Estados Unidos cuando en la década del 50 creo que hubo una recesión económica, que hubo 30. mucho desempleo a nivel nacional en Estados Unidos, y los Estados Unidos fue uno en los años 30, sí. Sí, la Gran Depresión. Y que el Estado se volvió en el principal de pasar este bache
en la economía de Colombia. Yo creo que el Estado debía convertirse en el principal empleador de nosotros los colombianos, y de pronto mejorar las políticas, una política pública en cuanto al poder adquisitivo, que un salario mínimo para que las personas tengan un poder adquisitivo. Y eso lo vemos, yo pongo un ejemplo, y cuando yo me voy a matricular a la universidad, yo veo, cuando entro ahí a financiero, yo veo de, o sea, empresas que dan crédito, y eso es desde que uno empieza. Yo creo que si las personas tuvieran más poder adquisitivo, de pronto eso utilizarían ese crédito para otras cosas. Ese era mi aporte. ¿Me escucharon? Lo escuchamos atentamente, atenti, no se preocupe. Listo, no, todo lo que ustedes dijeron es muy válido, ¿ya? Entonces, simplemente con esto, ¿qué quería decir respecto al tributo? Que esto, digamos, es tema de una política fiscal, ¿ya? Que primero, ¿quién hace los tributos en Colombia? El Congreso, ¿no? Pero a veces esos tributos van sujetos a una política fiscal de cada gobierno de turno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahorita a instancias del Congreso hablaron, creo que con las aerolíneas, y dijeron, vea, bájenle ese IVA a los tiquetes aéreos si quieren reactivar el turismo, por ejemplo. Eso fue algo que salió la semana pasada, que le bajen al 5%. Que si ahorita, ¿cuáles son los datos? De que la empresa aérea se va a recuperar 4 años, por lo menos, en volver a estar como antes o como el año pasado, en el 2019, 4 años. Entonces, imagínense. Entonces, bueno, eso es importante entonces que lo tengamos en cuenta. O sea, ustedes ya cuando terminen este curso en diciembre, ustedes van a tener mucho más criterio del que tienen en decir frente a las políticas fiscales, este tributo sirve, no sirve, en cuanto a la base gravable, ya en cuanto a la tarifa, el hecho generador, ya eso es lo importante, ya van a saber un poquito más de eso. Entonces, para que veamos de manera general, el tributo es una prestación pecuniaria debida a un ente público, al Estado. Tiene un fundamento en el poder impositivo del Estado, ¿ya? O sea, cuando el Congreso establece los tributos, ya eso se vuelve obligatorio para todo el mundo. Y tiene como propósito cubrir las necesidades financieras del Estado. Bueno, eso sí ya, yo creo que ya lo tenemos bien definido. ¿Listo? ¿Qué dice el artículo 338 de la Constitución Política de Colombia? ¿Alguien tiene la Constitución por ahí? Yo ya lo hemos leído varias veces, pero no está menos volver a darle una leidita. 338. Ahí se van a dar cuenta por qué es que estamos tan equivocados en la concepción del tributo desde la constituyente. Ay, En tiempos de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijan la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que le proporcionen. Pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios y la forma de hacer su reparto deben ser fijadas por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. Las leyes, ordenanzas o acuerdos
que regulen contribuciones en la que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante el periodo determinado, no pueden aplicarse sino a partir del periodo que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. Listo. Thank you very much. Bueno, para todos, el artículo 338 es el artículo por antonomasia y por excelencia que definen los tributos, la clasificación de los tributos y cómo se recaudan esos tributos. En ese artículo, como usted bien lo leyó, mi estimada, ahí de una vez le están definiendo los elementos ya de la norma tributaria. ¿Cuáles son? El hecho generador, la base gravable, la tarifa, y habla sobre, ahorita vamos a hablar de la tarifa cuando hablemos de tasas y contribuciones, ¿ya? Que es una excepción a la regla de la reserva legal de parte del Congreso en cuanto al hacer las leyes tributarias. Ahora lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, ¿qué dicen? El Consejo, las asambleas, el Congreso en tiempo de paz que tienen que hacer, tienen la posibilidad de hacer que contribuciones fiscales y parafiscales, ¿ya? Entonces, en vez de haber dicho los tributos, ¿ya? Sean impuestos, tasas y contribuciones, se fueron, digamos que a la especie de una vez y no definieron de una vez y entrada cuáles son los tributos y cuáles son las especies. ¿Qué ha pasado? ¿Y qué fue lo que pasó, como ustedes bien leyeron en el capítulo? Eso fue una construcción jurisprudencial, ¿ya? Doctrinaria, ¿ya? Que estableció que cuáles son los impuestos, las tasas, las contribuciones como clasificación y especie de los tributos. ¿Listo? Entonces, el artículo 338 utiliza la expresión contribución en un sentido genérico que cobija contribuciones fiscales como parafiscales, ¿ya? De igual manera, la Constitución Política establece el principio de reserva legal en el artículo 150, numeral 12, ¿ya? Que ya sabemos que es el Congreso quien realiza las normas tributarias. ¿Listo? Entonces, tanto el artículo 338 como el artículo 150, numeral 12, son las dos normas fundamentales en materia tributaria en Colombia. Esto ya lo habíamos visto hace ratico, pero es bueno recordarlo. ¿Listo? Para que no se nos olvide. Listo. Entonces, vamos a ver cada una de las características del tributo. ¿Ya? Entonces, el tributo, primero, es un ingreso de naturaleza pecuniaria. ¿Qué significa que sea pecuniario? Cash money, ¿no? ¿Cómo es que dicen los viejitos, los abuelitos? Plata contante y sonante, ¿no? Tal cual. Listo, eso es una nota característica, ya es su carácter monetario. Por lo tanto, el tributo como típico exponente de los ingresos públicos es un recurso de carácter monetario, pues el contenido de la prestación de la obligación tributaria es dar una suma de dinero, ¿ya? Usted siempre va a pagar una suma de dinero, ¿ya? Al Estado. Siempre va a hacer eso, dinero. Usted no va a pagar en bienes, no va a pagar en ninguna otra cosa. Hay una excepción, ¿no? A esa regla, ¿ya? Que esa la establece el artículo 11 de la Ley 716 del 2001, ¿ya? Que permite que la obligación tributaria se extinga con la entrega de los bienes muebles e inmuebles dentro de los procesos concursales. Esa es la única excepción en que no necesariamente tiene que ser pecuniaria, ¿ya? La prestación. Entonces, cuando hay procesos concursales, por ejemplo, de temas societarios o temas de la ley 15, ¿cómo es que es? 1150. Ajá, las famosas daciones en pago, ajá, que eso expande cada día en las administraciones públicas, eso que está en ley 550, que es la norma de la insolvencia en las entidades públicas, ¿ya? Cuando están endeudadas y no saben cómo pagarle a sus acreedores las entidades públicas, sean departamento, alcaldía, lo que sea, entonces pura ley 550. El Valle estuvo hace poquito en ley 550, creo que todavía está, si no estoy mal. ¿Ah? No, profe, ya no está en ley 550. No, ya no está en ley 550. Ya no estamos, ¿cierto? Yo creo que lo logró Dilian, si no estoy mal. Dilian Francisca Toro. Eso. Subimos la categoría AAA, que pues es lo más alto que se llega, ¿no? Y pues tener todas las líneas de crédito disponibles. Ajá, o sea, tenemos una muy buena calificación tributaria, ¿ya? Fiscal. ¿Listo? Entonces, esa es la única excepción a esa regla, ¿ya? En cuanto al tema pecuniario. ¿Listo? Es un ingreso de carácter público, ¿ya?
Pone de presente que el sujeto activo de la obligación tributaria es la hacienda pública. Sin embargo, es posible que ocasionalmente se acuda a la colaboración de particulares, a quienes se les encomienda tareas de administración y recaudo, ¿ya? Por ejemplo de particulares que recaudan dineros públicos. Notarías, profe. Ajá, las notarías, ¿qué más? ¿Quién más, qué particular recauda dineros públicos? El ejemplo clásico, la Cámara de Comercio, ajá. ¿Listo? Entonces, a pesar de que haya privados que recauden ingresos públicos, ya, son los titulares de percibir esos ingresos en la entidad pública, ya, es el Estado. ¿Listo? Es un ingreso establecido en la ley, ¿ya? Es una exigencia derivada del artículo 338 que lo acabamos de leer hace poquito, ¿ya? Al disponer que en tiempos de paz solamente el Congreso y las asambleas, bueno, eso ya lo acabamos de leer ahorita, significa en últimas que el tributo es una obligación de carácter legal para quienes realizan ¿qué? El supuesto hecho previsto en la ley, ¿ya? Este presupuesto que da origen a la relación jurídica tributaria es conocido como hecho generador, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando hablamos de tributos, ya hablamos de que el contribuyente o el sujeto pasivo tiene que cumplir ¿qué? Para que se le sea aplicada la obligación tributaria. ¿Qué tiene? El hecho generador, ¿ya? Entonces, las normas tributarias que las diferencia de otras normas de otras ramas del derecho, ¿ya? Y que, digamos, la definen como tal, es el hecho generador, ¿ya? Es ese hecho que va a encuadrarse, como lo vimos la semana pasada, en esos hechos de la vida diaria que tienen relevancia económica. ¿Listo? Los supuestos deben ser representativos de capacidad económica. Entonces, un tributo que tiene de importante y de interesante, ¿ya? De que ellos le van a descubrir a las personas, ¿ya? Cuánta capacidad económica tienen, ¿ya? Entonces, ¿de qué depende la aplicación de la norma tributaria? De los hechos, de los actos, de los negocios jurídicos que realizamos todos nosotros. Y si son importantes o trascendentales para el derecho, ¿ya? Entonces, eso es importante que lo tengamos muy en cuenta, ¿ya? Entonces, a través del tributo se da cuenta el Estado de cuánta capacidad económica tienen los ciudadanos, ¿ya? Venta de un inmueble, ¿ya? Las utilidades en las acciones, por ejemplo, ¿ya? Entonces, todas esas operaciones que hacen las personas en su vida negocial o en su vida, digamos, de carácter de derecho privado, incluso no necesariamente público, pues todo eso es grabado, ¿listo? Por el Estado para ser aplicado a los impuestos. Está dirigido a satisfacer las necesidades económicas del Estado y demás entes públicos, ¿no? Entonces eso fue lo que estuvimos hablando al principio pues de esta clase, ¿ya? Que lo que se va directamente pues ese recaudo es pues que a financiar, digamos, las inversiones públicas, ¿ya? A través de los mecanismos establecidos en la ley. ¿Cuáles son esos mecanismos? A través de un presupuesto general de la nación, a través de un plan de desarrollo, ¿ya? Que es donde se van a establecer de manera general los tributos, ¿ya? Y que eso obviamente lo aprueba el Congreso y después se van a invertir en las inversiones del Estado, valga la redundancia. ¿Listo? Ahora sí, clasificación de los tributos y figuras asimiladas. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional? ¿Ya? Tributo es un género que contiene diversas especies. Y aunque la Constitución no tiene terminología unívoca, ya como lo vimos en el artículo 338 de la Constitución Política, ya la jurisprudencia de esta Corte ha concluido que los tributos pueden ser de tres clases. ¿Cuáles? Los impuestos, las tasas y las contribuciones. ¿Listo? Ya eso ya lo sabemos. Entonces, empezamos por los impuestos. ¿Qué es un impuesto? A ver, aquí, ¿qué es un impuesto? Una imposición. Un tributo. Venga, chicos, espérense un momentico por allá. Es una imposición, pero no es recuperable. ¿Cómo así que no es recuperable? Para el contribuyente, porque como es una obligación del contribuyente, o sea, tiene que pagarla, pero no la recupera. Okay. A ver, aquí era que no la recupera. Aquí
Que no genera un beneficio. ¿Qué más? A ver, por allá, ¿qué es un impuesto? A ver, ¿quién iba a hablar por Profe, allá? un impuesto son las cargas económicas que se le imponen a los particulares con el fin de financiar los gastos generales del Estado, ¿no? Sí, pues eso es lo que vimos de los tributos, ¿no? Pero entonces, ¿qué es un impuesto? ¿Qué diferencia el impuesto de la tasa y la contribución? Ya lo tienen que entender. No hay una contraprestación. La contraprestación. Ajá, ¿contraprestación de qué? ¿De qué? De un servicio. De un beneficio. Ajá. Y además los impuestos son de forma general. Exactamente, eso, muy bien. ¿Santiago fue el que dijo eso? Sí, señor. Bueno, muy bien. O sea, eso es cierto. O sea, la nota diferenciadora aquí, ¿cuál es? Dos cosas. Primero, el hecho generador, ¿ya? ¿Por qué? Porque el impuesto busca ¿qué? Demostrar la capacidad económica, ¿ya? O sea, es la especie tributaria por excelencia que demuestra al Estado cuánta plata, cuántos recursos tiene una persona, cuál es la capacidad económica de usted. Si usted compró una casa de 1.000 millones, entonces el Estado va a saber por cuánto compró esa casa, ¿ya? Y cuánto entonces tiene que tributar usted en la declaración de renta, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Eso es fundamental, ¿ya? Entonces, digamos que el impuesto es el mecanismo tributario por excelencia para demostrar la capacidad económica de una persona, ¿ya? Que es para todo el mundo, como lo dijo Santiago, para todo el mundo, o sea, no tiene distingo de nada, ni de nadie, ¿ya? ¿Listo? Entonces, de este modo, el hecho generador del impuesto es una conducta, un acto o un negocio demostrativo de ¿qué? De capacidad económica, ¿ya? Lo cual justifica su exigencia para hacerse efectivo el deber de cumplir con las cargas estatales del Estado, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el hecho generador en los impuestos? ¿Qué diferencia entonces al impuesto de las otras? Todas tienen hecho generador, ¿no? Tanto el impuesto como las tasas y las contribuciones, todas tienen un hecho generador diferente. ¿Cuál es entonces el hecho generador que distingue el impuesto de las tasas y las contribuciones? Ajá, la base gravable y las tarifas, pero a ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más? A ver, hablamos del hecho generador, ¿no? No estamos hablando ni del hecho gravable, ni de las bases, ni de las tarifas. ¿Qué diferencia en el hecho generador? Ya, en el hecho generador, ¿qué diferencia con los hechos generadores de las tasas y de las contribuciones? Profe. ¿Qué lo está diciendo, señora? Profesor, la contraprestación. A ver, a ver, todas tienen contraprestación, ¿no? Pilas con eso. No, a ver. Estoy preguntando, no creo que no me he entendido. A ver, estoy preguntando de que en qué consiste el hecho generador en los impuestos, que es diferente al hecho generador de las tasas y de las contribuciones. Profe, en la lectura decía que en el caso de las tasas y contribuciones, el hecho generador había como una actividad administrativa. Ajá. En cambio, en los impuestos no la había. A ver, aquí lo dice. Miren, de este modo el hecho generador del impuesto es una conducta, un acto o un negocio, ¿ya? Ahí lo dice, clarito, ¿ya? Esto no tiene pierde, o sea, es todo acto, todo negocio que hacen las personas en su vida ya privada, normal, ya, para satisfacer sus necesidades, pero que son relevantes económicamente para el Estado. Por ejemplo, que usted compró un chicle, ¿eso es relevante para el Estado? No, ¿o un bombón? No, o si usted compró un inmueble de 1.000 millones o un carro de 500, ¿eso sí es relevante para el Estado? No, o sea, ¿eso sí le demuestra usted capacidad económica al Estado? Claro que sí, ¿no? No es lo mismo que usted se compre un bombón, unas papitas, ¿ya? No sé qué más, bueno, es diferente. Entonces aquí vemos que son hechos económicamente relevantes, ¿no? Lo que le importa al Estado, y eso lo vimos al principio de clase, ¿ya? Entonces podríamos decir de todo lo que hemos conversado que el hecho generador del impuesto consiste en ¿qué? En negocios, ¿ya? Que realizan las personas, pero que son relevantes económicamente para el Estado, ¿ya? ¿Listo? Entonces, cuando se leen las normas tributarias en el estatuto tributario y hablan de ya ponerle una base gravable, ¿sobre qué ponen la base gravable? Sobre un hecho, sobre un negocio económicamente relevante, ¿ya? Para el Estado. ¿Listo? Listo, seguimos.
Entonces, los impuestos se han clasificado por de los siguientes criterios. Ya han habido varios criterios doctrinales con los cuales se han clasificado. Impuestos personales, cuando la regulación hace referencia a una persona, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, ¿ya? O impuestos reales, cuando el hecho generador hace referencia a unos bienes, unos derechos, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean que en la declaración de renta, ¿ya? Sobre los bienes que tiene en el territorio colombiano determinada persona. Ejemplo, que tenga más de 3, 4 casas, entonces se le va a poner un IVA del 19%, por ejemplo. Entonces, ese es un impuesto de carácter, ¿qué? Real, ¿no? Porque hace referencia a los bienes, ¿ya? Impuestos periódicos, cuando la situación que describe el hecho generador se prolonga a través del tiempo, ¿ya? O instantáneos, cuando la situación se da en un momento concreto. Acuérdense que nosotros vimos hace 8 días el tema de los impuestos periódicos y los impuestos temporales, ¿ya? Los periódicos, ¿qué son? Los que permanecen en el tiempo. ¿Cuáles son? El IVA, la declaración de renta, la retención en la fuente, ¿ya? ¿Cuáles son los transitorios? Por ejemplo, los que ahorita utilizó Duque para remediar la pandemia, ¿ya? A ver, creó impuestos, pues creó, digamos, amplió la base tributaria de los ya existentes, por ejemplo, ¿ya? O por ejemplo, el tema del impuesto al movimiento movimiento financieros, ya que eso fue en el terremoto, creo que del 99 de Armenia, que se inventaron ese impuesto, ajá, del 2 por 1000, el 3 por 1000, ¿ya? Pero eso se volvió ya permanente. No fue solo temporal, sino ya se volvió un impuesto de ¿qué? De periodo. ¿Listo? Y los impuestos directos e indirectos que ustedes ya lo han de saber. ¿Qué es un impuesto directo? Profe. Señor. Una consulta acerca de eso, ¿sabes? O sea, en su momento se creó con un fin ese, el 2 por 1000, ahora es 4 por 1000. ¿Sabes cuál es la destinación específica de ese recaudo? A ver, eso depende, ¿no? Ahorita no la tengo muy clara, para serte sincero, ¿ya? Pero digamos que las destinaciones, a ver, una precisión antes de responder a la pregunta. Todos los impuestos, todo lo que se recaude de manera general, ¿ya? No tiene una destinación específica. Acuérdense muy bien que lo que se recoja por tributos van directamente a las arcas de la nación, ¿ya? La Constitución política, digamos que prohíbe una destinación específica. La única excepción a esa regla, ¿cuál es? ¿Cuál es la única excepción a que haya una destinación específica para un determinado gasto? Eso lo vimos creo que hace 8 días, si no estoy mal, o hace 15, cuando hablamos de los tipos de normas tributarias. ¿Cuál es la única excepción? ¿Vuelvo? Vuelvo. A ver, normalmente todo lo que se recoja a través de tributos no tiene destinación específica, o sea, todo va para las arcas de la nación indistintamente, ¿ya? Y el Estado puede disponer de eso como mejor crea. Pero hay una excepción en que dice, sí, en esta ocasión los recursos que se recauden pueden tener una destinación específica. ¿Cuál es ese caso? Esa excepción a la regla general. Profe, la plusvalía. ¿La qué? ¿La plusvalía? No, señor. Los estados de No sé excepción. la explicación, Eso. pero ¿Quién aparece ahí dijo? la escena. ¿Quién dijo los estados de excepción? Yo, profe Camilo Andrés Bien. Gómez. Bien, bien, muy bien, Camilo. Entonces, acuérdense que cuando estamos en los estados de excepción, el presidente ¿qué tiene? Tiene poderes legislativos extraordinarios, ¿no? Entonces, si se inventa, digamos, un impuesto, ¿ya? Y lo establece para remediar ¿qué? Precisamente ese motivo que dio origen a esa declaratoria de desastre, de calamidad. Entonces, lo que recaude va precisamente a invertir en esa calamidad. Tiene un fin específico, ¿ya? Entonces, esa es la única excepción a la regla, ¿ya? Profe, señor. Pero únicamente es en los estados de emergencia o también se puede en los estados de conmoción interior. En todos los estados de excepción. Ah, listo. Todos los estados de excepción, llámese conmoción interior, llámese emergencia económica, social y ecológica, que es la que tenemos ahora, o estado de guerra exterior, ¿no? Esos son los 3 estados de excepción.
Entonces me hacían una pregunta, ¿me recuerdas la pregunta que me hacían ahorita? Que para dónde va destinado lo del 3 por mil y 4 por mil, ¿cierto? Correcto, profe. A ver, eso depende, digamos que de la política pues que establezca cada gobierno, ¿no? O sea, para dónde van a ir destinados esos, digamos, esos recursos. Por eso les hablaba del tema del plan de desarrollo, del tema presupuestal, ¿ya? Ahorita no lo tengo muy presente para serles sincero, pero eso, digamos, lo establece por lo general el gobierno a través de esos proyectos de ley, ¿ya? Listo, profe, gracias. Listo, eso ya depende pues de la destinación que le quieran dar. Listo, entonces los impuestos directos e indirectos ustedes ya lo saben, ¿cierto? ¿Qué es un impuesto directo? A ver, estimados, ¿qué es un impuesto La directo? renta, profe. Aquellos que se cobran directamente a la persona, ¿no? A la persona, ajá. Eso es importante que lo sepan, porque hoy en día cuando ustedes ven en la prensa, en las noticias, dicen el impuesto directo a la renta. Entonces ustedes dicen, ¿por qué directo? ¿Directo por qué? Porque grava a las personas, ¿ya? A determinado tipo de personas. Y bien directo, ¿por qué? ¿Por qué es indirecto? Un impuesto. Porque se causa por un bien o un servicio, como el IVA. Como una actividad, ¿no? Se grava es una actividad. Entonces, el impuesto directo grava ¿qué? A las personas, ¿ya? Y el impuesto indirecto ¿qué grava? Las actividades, ¿ya? Actividades, por ejemplo, las compraventas, ¿ya? Toda compraventa de lo que sea, eso es gravado por un impuesto indirecto. Es un hecho de la realidad económicamente relevante, ¿ya? Que lo grava el Estado, ¿ya? Usted por comprar algo, pues, obviamente algo económicamente relevante, pues el Estado le va a decir, vea, pague un impuesto. ¿Ya? Seguimos. Bueno, tasa. Bueno, aquí yo creo que esto lo entendieron bien. ¿Qué es una tasa? Ahora sí. No es la tasa de... No, ¿qué es la tasa? A ver. Paga por un servicio, dicen acá. ¿Qué más? La tasa. Una contraprestación. Ajá. Sí. Y está constituida por la prestación de los servicios y las actividades que afectan al particular, a la persona particularmente. Esto es cuando se da el sujeto que está obligado a ella y por consiguiente siempre estos servicios o actividades serán obligados. Y también la utilización y el aprovechamiento especial que tiene sobre el dominio público. También encontramos otro hecho que es, bueno, son dos. La jurisprudencia también ha dicho que son aquellos ingresos tributarios que establecen unilateralmente el Estado, pero solo se hacen exigibles en caso de que el particular decida utilizar ese servicio y además el público correspondiente. Es decir, se trata de una recuperación total o parcial de los costos que se genera de la prestación de un servicio público. Se autofinancia este servicio mediante la remuneración que se paga a la entidad administrativa que ésta lo presta. Perfecto, bueno, muy bien, ahí les dijo todo. ¿Quién más, por aquí, quién opina de la tasa? A ver, ¿por aquí alguien quiere opinar de la tasa o están todos claros? Listo, entonces la Recordar tasa. que además, profe, perdón, además, Señora. a diferencia del impuesto, pues las tasas son voluntarias, ¿no? Ajá. Entonces, lo principal, fundamental, que diferencia una tasa de un impuesto es la obligatoriedad, punto. Ya, con eso pueden partir cuando ustedes le pregunten sobre una tasa. ¿Ya? ¿La obligatoriedad de quién? Del ciudadano, ¿ya? Es algo voluntario, ¿ya? De la persona. Pero voluntario a contraprestación ¿de qué? ¿De un bien o de un servicio que va a prestar el Estado? Ejemplo de tasa, a ver, denme ejemplos de tasa. Los peajes, uno. ¿Qué más? La gasolina, ajá, que no es sobretasa. Ustedes lo leyeron ahí que yo siempre he dicho que eso es un término errado, que la sobretasa, no, eso no es ninguna sobretasa, ¿ya? Es una tasa y punto, ¿ya? ¿Por qué es una tasa? La gasolina. Ajá, pero ¿por qué? A ver, sí, pues uno paga por el consumo, pero... Sí, pero ¿por qué le pago yo al Estado por la gasolina y no le pago a otro particular por la gasolina? Ajá. Porque el Estado es dueño del suelo y del subsuelo, ¿ya?
O sea, por eso, ¿ya? Porque pues gasolina me lo puede prestar cualquiera, digamos, pero jurídicamente hablando, el propietario del suelo y del subsuelo, ¿quién es? Es el Estado. ¿El propietario de las vías quién es? El Estado, ya, que se lo den concesión a un particular para que la construya y de manera contractual, pues digamos, haya una contraprestación a lo que se construyó de parte del particular, lo que invitó el particular a través de los peajes, ya es otra cosa, ¿ya? Pero normalmente es un bien o un servicio que presta el Estado, ¿quién? A las personas. Segundo, no es general como el impuesto, ¿ya? Es individual, ¿ya? Aquí, a ver, aquí yo creo que lo leyeron muy bien y es, digamos, el concepto más importante que diferencia, aparte de la obligatoriedad y aparte, pues, del tema de los sujetos pasivos, que no es para todos y no es individual. ¿Cuál es el concepto que diferencia el impuesto con la tasa? Hay otro conceptico, ¿ya? En cuanto a la contraprestación. La contraprestación en el impuesto, ¿sobre qué concepto se establece? La capacidad económica. Ajá, muy bien. ¿Y aquí entonces en la tasa sobre qué concepto? Principio de beneficio. Ajá, pero a ver, ¿cuál es la palabra técnica? Tienen que ustedes Necesidad. aprender a utilizar. Ya, porque aquí, digamos que es diferente, ¿no? Aquí ya el beneficio es para la persona, ¿ya? Quien utiliza ese servicio del Estado. Entonces, la persona paga, ¿para qué? Para recibir un beneficio personal, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama eso? Técnicamente, por aquí dijeron el beneficio. Sí, pero se llama el concepto de equivalencia, ¿ya? Entonces, lo que a los impuestos es la capacidad económica, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que busca el Estado a través de los impuestos es que, vuelvo y repito, demostrar la capacidad económica de los contribuyentes, ¿ya? Que se dejen ver cuánto tienen, ¿ya? Que sea evidente para el Estado. En cambio, aquí es diferente, es la equivalencia del beneficio que recibe ¿quién? El contribuyente respecto del Estado que presta el bien o el servicio, ¿ya? Entonces, notas distintivas. Primera, que no es obligatoria, ¿ya? Primera. Segundo, que es individual, ¿ya? O sea, el beneficio al final, o sea, el beneficio es individual, ¿ya? Tercero, ¿ya? Que aquí se rige por el principio o el concepto de equivalencia, ¿ya? Aquí la tasa no busca mirar cuánto tiene una persona o cuánto no tiene, sino el beneficio que se reporta a esa persona individualmente considerada, ¿ya? Por ejemplo, los peajes, cuando usted paga para que le den un duplicado de la cédula, por ejemplo, se le pierde, ¿ya? Entonces, ¿a quién le interesa eso? Pues solamente usted, el beneficio es para usted. ¿Profe? Más, señora. Se podría decir que el impuesto sería unilateral y la tasa bilateral, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? La compañera dice que la tasa es bilateral y el impuesto es unilateral. ¿Qué piensan? Al contrario, profe, no creería yo, profe. ¿Qué? Que la tasa es unilateral porque es obligatoria. Y en cambio Estamos mal, la a ver. tasa A ver. El impuesto es obligatorio. Eso, el Yo sí impuesto. estoy de acuerdo con ella. Ya. ¿Por qué estás de acuerdo, Santiago? Porque el impuesto lo impone unilateralmente el Estado, mientras la tasa ya es como un contrato entre el beneficiario y el Estado para que le brinde un servicio. Muy bien, muy bien, muy bien. Se leyeron el libro, muy bien. O tiene buena memoria, pero eso lo dice, acuérdense. ¿Ya? ¿En qué se fundamenta el impuesto? ¿Mediante qué se establece? Mediante la ley, ¿no? ¿Ya? ¿Y usted va a decir si quiere o no quiere esa ley? No, ¿cierto? Eso es obligatorio, quiéralo o no lo quiera, ¿ya? Obviamente la tasa también es legal, ¿ya? No es que no sea algo que sea por fuera de la ley, ¿ya? Pero aquí en qué se materializa una tasa, en una voluntad, ¿no? Y cuando hablamos de voluntad nos vamos al campo de ¿qué? Acuérdense de las clases de derecho civil, de negocio jurídico. ¿Sí se acuerdan o no? Del consentimiento, ¿no? De la voluntad, del consentimiento, ¿ya? Y cuando hablamos de voluntad y de consentimiento, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A un qué? A una obligación, a un contrato, ¿ya?
Yo como, pues bueno, tengo la fortuna este semestre de dar clase de obligaciones a los de cuarto semestre. Entonces yo los pongo a diferenciar entre tres conceptos que todos tenemos que saberlo, a veces se nos olvida, pero tenemos que tenerlo presente. El acto, el hecho y el negocio jurídico. ¿Qué es un acto jurídico? ¿Se lo recuerdan? ¿Qué es un acto jurídico? No. ¿Qué es un acto jurídico? Profe, el acto jurídico es de acuerdo a la voluntad o el comportamiento humano genera implicaciones jurídicas. Ajá, es unilateral, ¿no? El acto jurídico, ¿ya? ¿Qué es un negocio jurídico? ¿Quieren que les ponga el ejemplo romántico o no? ¿El negocio jurídico? ¿El ejemplo chévere? Del negocio. ¿Cuál es el negocio jurídico que todos presuponen en la vida? El matrimonio, ¿no? ¿Ya? ¿Y por qué el matrimonio? Ponga el ejemplo. No es un contrato. ¿Por qué? ¿Qué pasa entonces en el negocio jurídico? ¿Hay un qué? ¿Hay un acuerdo de qué? De voluntades, ¿ya? Entonces son dos voluntades que se encuentran, ¿no? Es la parte romántica, la parte chévere del tema del negocio jurídico. Y eso lo definen desde Roma, desde los romanos, ¿no? Eso no es algo que nos hayamos inventado en el Código Civil en el siglo XIX, no. Eso es algo que viene desde Roma, cuando hablaron del nexum. El nexum para los romanos, ¿qué es? Es un nexo que une a dos voluntades, ¿ya? Eso es un invento del derecho romano. ¿Ustedes vieron derecho romano? Alcanzaron a ver el derecho romano porque me dijeron que habían cambiado en los primeros semestres esa clase por historia del derecho. Eso, terrible. A mi parecer, terrible, porque nuestra cultura jurídica es que del derecho romano, ¿ya? Todas nuestras instituciones vienen del derecho romano en cuanto al derecho común, el derecho privado, ¿ya? Entonces, volviendo al tema de las tasas, ¿ya? Claro, es que es un contrato. ¿Por qué? Entonces, vamos al tema de que listo, el Estado establece la tasa, pero ya depende de usted que quiere unir su voluntad a la voluntad del Estado, ¿ya? Entonces, eso es, pues no digo que sea un contrato de derecho privado, ¿ya? Pero si usted utiliza un servicio por el Estado, ¿ya? Entonces, ¿qué? Se obliga a pagar esa tasa. Listo, muy bien, Santiago, muy bien, le voy a poner un punto. Doctor, una pregunta. Señora. ¿Y la diferencia entre acto y negocio jurídico sería entonces la voluntad y la manifestación o cómo sería? No, que el acto es unilateral, ya es una declaración unilateral, ¿ya? Y el negocio jurídico ya es el encuentro de dos voluntades, ¿ya? O sea, depende de la voluntad. Sí, claro, depende de la voluntad. Un hecho jurídico, ¿qué es? Es un hecho relevante para el derecho, porque no todos los hechos son relevantes para el derecho. ¿Listo, Ingrid? Sí, doctor, gracias. Bueno. No, el carácter coactivo está presente en los impuestos, ¿ya? En los impuestos, los impuestos son de carácter, digamos, coactivo, ¿por qué? Porque son obligatorios, ya, aquí no. Por ejemplo, usted va a utilizar un parque natural, va a entrar a un parque natural que es de propiedad del Estado y el Estado le cobra por la entrada. Y si usted no paga, entonces, ¿qué? Sí. Ajá. Sí, lo que pasa es que digamos que ya lo van como atenuando, diríamos, en cada uno de los conceptos, ¿ya? Pero yo diría que no, o sea, los impuestos sí son coactivos, porque el impuesto es el tributo más importante, la categoría tributaria más importante. Esta categoría tributaria de la tasa ya depende de la persona si va a utilizar de los servicios o no, ¿ya? Pues a menos, digamos, de que se vuele, que no lo pague, pero pues que eso ya es muy semejante al tema del derecho privado, por así decirlo. Claro. Claro, o sea, ya es algo como que es muy difícil, la verdad, ya, porque si usted va a utilizar un servicio, pues va a pagar por ese servicio. Lo que usted dice, va a constituir una sociedad comercial en la Cámara de Comercio, pero pues usted tiene que pagar para que le registren, si no, pues ¿cómo? ¿Listo? La Corte Constitucional ha establecido que las tasas son aquellos ingresos tributarios que se establecen en la ley o con fundamento en ella, a través de los cuales el ciudadano contribuye a la recuperación total o parcial de los costos en que incurre el Estado, ¿ya? O sea, usted paga para que, pues, por todo ese servicio que el Estado hace, ¿ya? Todo lo que gasta el Estado para prestarle ese servicio. Cubre los costos. ¿Listo?
Atributos de la tasa. Aquí están los atributos de la tasa. En virtud de disposición de rango legal, el Estado cobra un precio por un bien o un servicio ofrecido. El precio pagado por el ciudadano al Estado guarda relación directa con los beneficios derivados del bien o servicio. El precio pagado guarda relación con la recuperación total de los costos, ¿ya? Lo que veníamos hablando ahorita. Aun cuando su pago resulte indispensable para garantizar el acceso a actividades de interés público, su reconocimiento tan solo se torna obligatorio a partir de la solicitud del contribuyente, ¿ya? El precio cubre los gastos del funcionamiento y las previsiones para amortización. Pregunta, ¿cuál sería el hecho generador en las tasas? ¿Cuál es el hecho generador en las tasas? Por allá, en la distancia, ¿cuál es el hecho generador de las tasas? ¿Cuál creen que sería? La utilización de un servicio. Ajá, muy bien. ¿Es el qué? El servicio que se establece y se presta, ¿no? Por ejemplo, a todo lo que vaya a sacar un duplicado se le va a cobrar ¿cuánto? 15.000 pesos, 20.000 pesos. Bueno, no sé si eso valga, pero pues un ejemplo bobo, ¿no? Pero ese es el hecho generador, ¿ya? Es el precio que se va a dar por ese servicio, ¿ya? En cambio, el hecho generador en los impuestos, ¿cuál es? Pero a ver, ¿cuál es el hecho? Hablamos de hechos generadores. ¿Cuál es el hecho generador en los impuestos? Ya lo acabamos de ver. La capacidad. A ver, pero la capacidad, no, pilas. La capacidad es el concepto, ¿no? Que diferencia, digamos, los impuestos de las tasas. Pero hablando de hecho generador en la norma tributaria, por así decirlo, ¿cuál es el hecho generador en esa norma tributaria que me dice esto es un impuesto y no es una tasa? No. Hechos, estamos hablando de hechos. Sería la contraprestación. No, a ver. Negocio. Los negocios, bien, por aquí dijeron los negocios. ¿Usted qué le va a grabar? ¿Quién declara renta a quién? Quien reciba utilidades, ¿ya? ¿Las utilidades qué son? Es un negocio, ¿ya? O es un hecho jurídicamente relevante. Entonces son los negocios, los actos jurídicos, negocios jurídicos, ¿ya? Que celebran las personas, ¿ya? Actividades. Hablamos de, por eso vuelvo y digo, hechos, son hechos jurídicos, hechos, ¿ya? Entonces pilas con eso, o sea, no es ni la contraprestación. Yo ya los veo en el parcial final ustedes hablando de esto, ya los veo. Ya, no, es que parcial en Moodle, vean. Ya los veo hablando de la diferencia entre tasa, no me van a salir en el parcial fin, en serio, los pongo a perder. Que me diga que tasa, impuesto y contribución, la única diferencia es la contraprestación, no, ahí sí los devuelvo. O que es la obligatoriedad, no. Me tienen que hablar de hecho generador, ¿ya? Eso es importante. ¿Listo? Bueno. Contribuciones, a ver, hay dos clases de contribuciones, ¿no? Las especiales y las parafiscales. Empezamos con las especiales. ¿Qué son las contribuciones especiales? A ver, contribuciones, estimados, queridos. Para valorizar cierto sector. Sí, para un no. grupo determinado, profe. Como la seguridad A ver, pero sí un grupo, pero ¿qué más? Para obras públicas, profe. Ajá, pero a ver, háblenme como abogados, a ver, ¿qué son las contribuciones? Ya hemos visto las tasas y los impuestos, ¿qué son las contribuciones? No es como una contraprestación directa, pero sí sirve para financiar alguna obra. No es una contraprestación directa, es una contraprestación ¿qué? ¿Qué? ¿Es una contraprestación? ¿Sí? Anticipada. Es una contraprestación anticipada. Ya es anticipado. Pilas con esto. Ya, bueno, es que yo soy malo para, ¿cómo es que llama esos juegos? Que uno tiene que hacer mímicas y todo. Harold, ¿se ha jugado las mímicas? ¿Usted sí las ha jugado, Harold? Hacer mímicas. Esos juegos son chéveres, ¿no?
Yo soy, no sé, yo como que soy malo para eso, me estoy dando cuenta. Pierdo. Bueno, es una contraprestación anticipada, ya, no es como la tasa, ya, la tasa es que no es anticipada, es directa, ya, es en el acto, ya, cuando usted paga un bien o un servicio, ya. En cambio, la contraprestación en que en las contribuciones son anticipadas, cuéntame. Ah, sí, no te preocupes. ¿Como las regalías? No me metan regalías todavía en este cuento, porque no. Sí, ajá. Exactamente. Ya, entonces, aquí digamos que tenemos que saber diferenciar muy bien de impuestos y de tasas y ya digamos para hablar de contribuciones. ¿Por qué hablo de impuestos y tasas? Porque aquí el beneficiario son mucha gente, ¿no? No es uno como en las tasas, no es individual, es mucha gente, pero no es todo el mundo tampoco, ¿ya? No es tan popular por decirlo así. Las contribuciones digamos que son selectivas, son, ¿cómo es que dicen? Selectivas, no es con todo el mundo, o sea, es un grupo, pero no es cualquier grupo. Ya es muy selectiva, excluyente, ¿ya? ¿Y a qué se deriva esa excluyencia? ¿Cómo es que se dice? Excluyencia, ¿no? Bueno, perdónenme. Exclusión. Exclusión, gracias, doctora, gracias. Sí, no, venga, yo les digo una cosa, no. A pesar de que uno sea lo que sea magíster y todo el cuento, uno no es un dechado de virtudes, ¿no? Quien lo diga es un mentiroso. Uno reconoce los errores y las falencias que uno tiene. Ya uno es humilde en eso. Cuando uno, a veces a la gente le cuesta, ¿no? Decir, no, yo no sé esto, yo no sé. A veces dicen, no, es que yo sé esto. No, uno tiene que ser humilde. Y más en el derecho, que en el derecho todos los días salen normas nuevas. ¿Listo? Entonces, es excluyente. ¿Por qué es excluyente? Exactamente. Porque beneficia a unas pocas personas, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando se va a construir una obra pública, por ejemplo, ya, entonces lo que pasó aquí con las 21 megaobras del actual alcalde hace muchos años, hace 10 años, ya, ¿a quiénes pusieron a pagar? A todos, ¿no? Casi que a todos, pero especialmente a los que impactaban a las obras cerca, ¿no? A los barrios o a las comunas. Ajá, a la periferia de las obras. ¿Por qué? Porque se iban a valorizar esos predios, ¿no? Entonces, eso fue de carácter que anticipado, ¿cierto? Eso no fue que una vez terminaban las obras entonces paguen. No, eso fue anticipado, ¿ya? Nosotros empezamos a pagar eso no cuando ya estaban las obras listas, sino antes de ya de construirse esas obras. Claro. Doctor, ¿el hecho imponible sería un beneficio especial ahí? El que ella dice que el hecho imponible sería un beneficio especial. Pero vamos por parte, todavía no les he preguntado el hecho generador en las contribuciones especiales. Entonces, aquí la contraprestación es anticipada, ¿no? Entonces, primer punto de diferenciación, es una contribución anticipada. Segundo, es excluyente, ¿no? No es para todo el mundo, ¿ya? Entonces, aquí no hay una generalidad como en los impuestos, ni tampoco es individual como en las tasas, ¿ya? O sea, es un término medio, por así decirlo, ¿ya? ¿Que es coactivo? ¿Es obligatorio? Sí, es obligatorio, ¿ya? Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de las 21 megaobras. ¿Se estableció más a través de qué? De un acuerdo del Consejo Municipal, ¿no? Entonces, cuando se vuelve acuerdo que es ley municipal, ahí sí no hay tutía. ¿Pagan o pagan? Y si no pagan, entonces ahí sí hay coacción, ¿ya? Le cobran eso. Ustedes le llegaban cada ratico el recibito de las 21 megahoras. Vea, pague tanto, pague tanto. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Pregunta ahora, entonces, ¿cuál es el hecho generador en las contribuciones? El beneficio que obtiene ese grupo determinado, ¿no? A ver, ¿si están de acuerdo o no están de acuerdo? Un beneficio general. Ajá, van bien, van muy bien. Es el beneficio, sí, es eso. Ese es el hecho generador, el beneficio ya que le reporta esa obra a esas personas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Estado va a hacer esa obra, ¿ya? A veces le consulta, a veces no le consulta a la comunidad, la hace a veces simplemente, ¿ya? Pero hay una valorización de que de esos predios, de esos terrenos, o sea, la contraprestación consiste en eso, en esa valorización de esos predios, ¿ya? Por esas obras que se construyen.
¿Ya? Entonces, estas contribuciones especiales son las comúnmente llamadas las contribuciones por valorización, ¿ya? Para que lo tengamos presente. ¿Listo? Tienen que tener muy en cuenta esto de los hechos generadores en cada uno de estos impuestos, de los impuestos, tasas y contribuciones, ¿no? Cada uno de estos tributos. ¿Listo? Sí, venga, pero que estoy ocupada. Bueno, Ingrid aquí está con el micrófono activado. Listo. Ahora vámonos para las contribuciones parafiscales. ¿Qué eran las contribuciones parafiscales? ¿Serán una cuarta Son o un las que cuarto? van a entidades específicas. Bueno, Pueden ser, pueden ser públicas o pueden ser privadas, profe. bien, bueno. Querida gobernadora, está bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Sí. Bueno, miremos lo que dice el Estatuto Orgánico de Presupuesto, el EOP, ¿ya? En su artículo 12, son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley, eso lo establece la ley, que afectan a un determinado y único grupo social o económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, la administración y ejecución de esto se hará exclusivamente en la forma dispuesta en la ley y se destinará solo al objeto previsto en ella. De esto ha habido los agarrones que ustedes quieran cuando hay reformas tributarias, que eso no sirve, que hay unas parafiscalidades, que eso para qué, ¿ya? Pero realmente las parafiscalidades es uno de los instrumentos fiscales más importantes que se tiene a nivel de política de Estado, ¿ya? ¿Por qué? Profe, y de hecho esto va ligado con el artículo 338 de la Constitución, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué, Por querida lo que, Michelle? por lo que acabas de decir, profe. A ver, lo que acabas de leer. ¿Listo? Bueno. Claro, esto tiene que ver con el artículo 338, aunque esto, espérenme un momentico. Ah, ya, espérense. Estas contribuciones parafiscales están en la Constitución, ¿no? Está en el artículo 338 que lo leímos inicialmente, ¿ya? O sea, la Constitución de manera, o sea, eso en ninguna constitución en el mundo, creo, o muy poquitas, consagran de manera constitucional una contribución parafiscal, por lo general siempre es a través de leyes, ¿ya? Pero la Constitución de una vez lo elevó a rango constitucional la parafiscalidad en Colombia, lo permitió, ¿ya? Pero, o sea, a veces muchos lo critican, pero para mí, digamos, utilizado bien esta figura es muy, digamos, relacionada con la política fiscal del momento, ¿ya? Por ejemplo, cuando han habido sectores económicos muy golpeados que son importantes para el país, el café, por ejemplo. Ya hay un ejemplo del café. Y hace poquito también volvió a pasar lo mismo con un fondo del café, que crearon una parafiscalidad, ¿ya? Entonces, cuando hay, digamos, un sector económico especialmente, puede ser de cafeteros, ganaderos, ¿ya? O cualquier gremio Además que la es seguridad importante. social, profe. Señora, Además la seguridad social, pues también, ¿no? ¿la Por seguridad eso era social es ligado, una contribución parafiscal o es una tasa? Pregunta de parcial final. fiscal, para fiscal. ¿Por qué? Porque ¿Cuál es es la un pregunta, profe? ¿Cómo fondo. es la pregunta? Es un fondo y pues busca recaudar, ¿no? Para... Ajá. Está muy bien. A ver, lo que pasa es que jurisprudencialmente se estableció de que hay aportes parafiscales, ¿no? Que son los aportes a la seguridad social de los empleadores, ¿no? Siempre dicen que son parafiscales, pero eso lo estableció la jurisprudencia, ¿no? No lo estableció en la ley, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ¿ya? Pero bueno, volviendo al tema, tema de la seguridad social en salud, ¿es contribución o es tasa? ¿Contribución parafiscal o es tasa? Fusión. Para mí no. Ajá, ¿qué más dice? ¿Quién dice que es tasa? A ver, quedamos en silencio. Pues, profe, usted mismo dice que las contribuciones son como un Para pago fiscales. anticipado, ¿no? Una tasa, profe. Es una tasa. ¿Quién dijo tasa? Yo, profe. ¿Quién soy yo? María Camila Llanos.
A ver, María, ¿por qué? ¿Por qué son tasas? Por el servicio, ¿no, profe? Ajá. ¿Y por qué más? ¿Por qué más? A ver, hay un concepto que una es voluntad preponderante individual. que define esos recursos como una tasa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, a ver, ¿de quién quién está a cargo de prestar el servicio de salud en Colombia? El Estado, ¿no? El Estado, Ya, el profe. Estado, ya. Y lo que se recaude a través de las EPS, ¿para dónde va? Y bueno, ¿y los fondos de solidaridad quién los crea? El No las Estado. EPS, el Estado, ¿ya? Que se reinviertan en el tema de la salud es diferente, ¿ya? Pero eso es una tasa, ¿ya? El hecho de que sea el sector de salud no quiere decir que sea una contribución para fiscal para remediar o para ayudar a la salud, no, ¿ya? Va a una fuente de ingreso como tal que es que el Estado ya dispone de ese beneficio, de esa inversión pública que va para la salud, ¿ya? Ah, que hay un fondo, sí, por ejemplo el FOSIGA, ¿ya? Que hay uno puede decir, sí, es que eso es una contribución para fiscal, sí, pero es que a ver, las contribuciones a mi criterio, las contribuciones para fiscales tienen una vocación para ser no permanente en el tiempo, sino que para un determinado momento, ¿ya? Por eso hablamos de las crisis económicas en estos determinados sectores, ¿ya? Por ejemplo, hablamos del café, de los ganaderos, ¿y quién los administra? No lo administra el Estado, esa es otra, no lo administra el Estado, ¿lo administra quién? En las contribuciones para fiscales, ellos mismos, ¿no? Ese mismo gremio, ¿ya? El FOSIGA, ¿quién lo administra? El Estado, ¿no? Ya no es FOSIGA, es ADRES. El ADRES. Vea, ustedes ahí me van a perdonar, pero esa es mi debilidad un poquito del derecho laboral, ¿ya? Bueno, pero entonces, es el ADRES. Muy bien, Michelle. Muy bien. Yo por eso digo que va a ser gobernadora del Chocó, ella es excelente. Monitora, muy pila. Bueno, entonces es eso, ¿ya? Entonces tengan en cuenta eso, que eso es considerado una tasa y para mí es una tasa. Por ejemplo, el tema de la seguridad social. ¿Listo? Entonces, aquí el hecho generador, ¿para quiénes es? ¿A quién opera el hecho generador aquí? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el hecho generador en las contribuciones para fiscales? ¿Ya? A ver, ¿quién se quiere ganar un punto más esta noche? Santiago se ganó un punto. Aquí hay dos que se han ganado 2 puntos hoy. A ver, leamos bien. ¿Cuál es el motivo por el cual se establecen contribuciones para fiscales? Es una necesidad, ¿cierto? ¿Ya? ¿Aquí cuál es? No, a ver, no es la necesidad. ¿Cuál es? A ver, mírenlo bien. Ahí está la respuesta. No es por el beneficio. Bueno, sí es el beneficio del propio sector, pero ¿qué? A ver. Valorización, profe. No, señora. Sí, ¿y ellos qué hacen? Es su actividad, ¿no? La actividad que presta digamos, ese sector económico, ese es el hecho generador, ¿ya? ¿Por qué? Porque es que la contribución para fiscal no es para todo el mundo, ¿ya? Es para ese grupo y la actividad económica que desarrolla ese grupo. Entonces, por ejemplo, ahí colocaban para remitirnos al libro el ejemplo de los cafeteros, ¿ya? El que exportaba ya o yo no sé cuántas toneladas, decía ahí, de café al año, tenía que pagar una contribución, ¿ya? Entonces, ahí cuál es el hecho generador, la actividad de exportar café, ¿listo? Entonces, todo aquel que exporte café, pues tiene que pagar una contribución de tanto, ¿ya? Esa es una contribución para fiscal, ¿listo? Bueno, estimados, what time is it? 8:20, bien. We are okay. 8:20. Wait, we are okay in English language. You know? Yes, teacher. Yes. Of course. Of course, it's okay. Did you see yesterday the United States
speak between Donald Trump and Joe Biden? So controversial, teacher. What do you think about that? It's okay or I don't like that? Tell me, I please. don't like that, teacher. It's okay. Why? Personal. Michelle, estás muy bien, te felicito. Como intereses personales, profe, no, me pareció terrible, terrible la situación. No, nosotros deberíamos vernos ese debate. O sea, la política colombiana le quedó pendeja, literalmente. Profesor, qué pena, buenas noches. Una pregunta. Señor. ¿De casualidad usted aún se encuentra pues subiendo las calificaciones o ya culminar con esa situación? Venga, los que faltan, no se preocupen. Escríbanme por el interno de WhatsApp, pero ya voy para los avisos parroquiales. Espérense un momentico. Ya voy para allá. No se me adelanten. No se me entusiasmen. Bueno, entonces, no, ese debate fue horrible. Sí. No, yo solo digo que Dios, mejor dicho, esos señores no se salieron agarrando ayer de puro milagro. Yo no sé cómo era quién. Respetaban la palabra, horrible. Bueno, en fin. Y eso que falta un debate, ¿no? Como 2 o 3, faltan 2 debates, imagínense. Digo que hablaron del hijo, hablaron que la señora, que los negocios, que no pagaba impuestos el uno. Imagínense, hablaron hasta de impuestos. O sea, imagínense lo importante que es el tema de impuestos. Es que hay una gran controversia, profe, por la poca cantidad de impuestos que pagó el presidente de Estados Unidos en este momento. Que para lo que él gana o para sus ingresos, pues es muy poco lo que ha pagado. Imagínense. Bueno. Profe, es que hicieron la comparación, yo vi lo que paga una camarera, creo que hicieron la comparación con lo que pagó él unos años anteriores y es $750, creo que fue el que dijeron, y que se ha declarado en bancarrota varias veces. O sea, que se ha burlado de como tal del Estado porque no ha tributado y pues no ha pasado. Claro, se ha burlado el sistema. Correcto. Imagínense, bueno, y ustedes que ya saben de tributario más o menos algo, ya, imagínense esas dimensiones. Bueno, entonces, para finalizar, a todos les fue muy bien en el parcial, el que sacó más bajito sacó 4, ¿ya? O sea, mejor dicho, los trabajos estuvieron muy buenos, ¿para qué? Muy buenos los trabajos, las exposiciones también, unas mejores que otras, pero pues en general bien. Lo importante es que todos hayan aprendido ya lo que hemos visto hasta el momento, ya que cada uno se apropie del conocimiento y lo demuestre, ya, eso es lo importante, ya, y lo demostraron. Segundo aviso, para la próxima clase, páginas, ya les digo, para la próxima clase, páginas 311 a la página 341. Estructura jurídica del tributo. Vamos a ver el hecho generador. O sea, la clase va a estar buena dentro de 8 días. Ya, vamos a entrar a ver ya los elementos del derecho de la norma tributaria, más bien dicho. Norma tributaria, hecho generador. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más se me va? Segundo, tercer aviso. Bueno, los que me dieron like y el seguimiento al Instagram y al Facebook de la firma que estoy emprendiendo, muchísimas gracias, Dios les pague. Ahí, o sea, la verdad va a estar muy bueno, ¿ya? Este viernes vamos a tener un parche jurídico, o sea, porque es que, a ver, va a ser un espacio formativo también, ¿ya? Pero formativo bien chévere, o sea, no es simplemente uno va a ir a hablar ahí y a decir que es la norma y no. Es algo bien chévere y déjense sorprender, ¿ya? Va a ser el viernes después de las 5 de la tarde para que estén pendientes. Va a estar muy, muy bueno, la verdad. Si no le han dado like, pues ahí les agradezco mucho que me sigan, le den like, ¿ya? Si tienen algunos recomendados también, estos 2 meses no estoy cobrando la consulta, ¿ya? Se los atiende bien, un trabajo de calidad, ¿ya? Con cariño, ¿ya? ¿Qué más?
Por otro lado, a los que les guste la política, jóvenes entre 18 y 30 años, ¿ya? Yo ahorita soy presidente de las Juventudes Liberales de Cali, ya les cuento, ¿ya? Entonces, quienes les guste el tema político, pero político chévere, no el político tradicional, no. Aprender de cómo se hace política con la gente, con la comunidad, el servicio, ¿ya? Entonces me pueden escribir por el interno también, ¿ya? Es muy, muy chévere, la verdad. Y se hacen los contactos que ustedes ni se imaginan. Y ustedes se van a conocer de la manera que ni se imaginan, ¿ya? Y trabajar para la comunidad es muy bonito, ¿ya? Desde la política, ¿ya? ¿Quiénes van a decidir el futuro de Colombia dentro de poco? Nosotros, ¿ya? Uribe, Petro, etcétera, etcétera, pues ya les está llegando su ciclo, ¿ya? Tarde que temprano, pues ellos no van a seguir y pues, ¿quiénes van a seguir? Pues nosotros. Entonces, Profe, tenemos tu que jefe, tomar las banderas. profe, Señor. ¿tu jefe político en la región quién es? ¿Quién? ¿Tu jefe político quién es? Ninguno. ¿Quién fue que dijo el jefe? Wilson. Yo estoy en el grupo de juventudes del partido de la U y mi jefe de la región es la doctora Dilian Francisca. Ah, no, es que Dilian sí es la dura. Lo que pasa es que digamos que en el tema del Partido Liberal, sí, digamos, hay varias estructuras políticas, y las hay, ya. Pero en mi caso, yo soy independiente. Para todo lo he sido independiente, ¿ya? Creí que tenían la directriz de algún jefe político. No, sí, pues, a ver, pues no voy como detrás de eso, pues digamos que yo soy más, por eso digo, de la política nueva, ¿ya? Que va más allá de estructuras políticas, por así decirlo, que después si alguien quiere pegarse, pues bienvenido, o sea, eso no, pues, quien le guste el trabajo, uno, pues chévere, quien lo apoye, pero pues la verdad uno no lo hace con el fin, pues, de que uno pertenece a alguna estructura, no. Yo siempre he tenido mi visión política de servirle a la comunidad, eso es lo más fundamental para mí. Ya, servirle a la comunidad y bueno, y aprender, obviamente uno aprende de todos, uno se relaciona con concejales, diputados, congresistas, con todo y aprende, eso es importantísimo, ya. Todos los que quieran hacer parte del Partido Liberal, es un partido que no está obsoleto, es muy chévere, es un partido tradicional, pero es de los más activos a nivel nacional. ¿Listo? Bueno, entonces quedó la invitación para los que quieran y aprovechenme que estoy de presidente ahorita, como dicen por ahí. ¿Listo? Entonces, estimados, que pasen una feliz noche. Los espero el viernes por las redes sociales. Va a estar muy bueno. Los que no le han dado like también, los invito. ¿Listo? Cualquier caso, cualquier tema, con muchísimo gusto. ¿Listo? Entonces, para todos una feliz noche. Aquí les mando un abrazo. Besos para todos. Igualmente, gracias, profe. Descansen. Se les quiere mucho, Michelle. Chao. Chao, Diana. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, profesor. Hasta luego. Chao, Nicole, Ingrid, Angie. Chao, doctorazo. Hablamos. Estamos conversando, doc. Gracias. Lo felicito yo. Un abrazo. Gracias, muy amable. Chao, Mónica. Bueno. Mónica no habló hoy para nada. Que no, profe, yo hablé, sino que usted no me pone atención. Uy, oye. Bueno, profe, muchas gracias. Reclamo. Profe, nosotros le tenemos una consulta con Camila Llano. Ah, venga, me escriben por el interno. Los que me iban a consultar algo después de clase, porfa. Ah, era con respecto al parcial. Ah, no, mija, tranquila. Mónica, venga, ¿me perdona entonces o no? Mónica ¿Cómo, Arenas, profe? ¿me Señor. perdona entonces o no? Voy a pensarlo, profe, porque ya veo que usted no me presta atención cuando yo hablo. Oiga, no voy a prestar atención, oiga, Mentiras, profe, chao. oiga. Mi doctor, Se buenas fue noches, bravo. habla Yesid Ome. Hola, Home, está en la lista, ¿no? Ya lo apunté, no se preocupe. Sí. Ah, bueno, muchas gracias, doctor. Chao, chao, un abrazo a todos. Chao, profe.